Hoy en El Frasco. Al-Shifa, el principal hospital de la ciudad de Gaza, se ha convertido en un refugio gigante para personas cuyas casas han sido bombardeadas o que temen que lo sean. Guerra abierta contra los hospitales gazatíes. Durante las últimas horas, varias infraestructuras sanitarias de la Franja de Gaza fueron atacadas por el ejército israelí. Occidente es cómplice de lo que hace Israel, este genocidio, estos crímenes de lesa humanidad contra los palestinos. Now we are in danger even inside Shifa Hospital. No one is safe here. We are all afraid. Además del personal médico y los pacientes que estaban en el hospital, alrededor de esta había decenas de miles de personas que habían buscado refugio allí pensando que era un lugar seguro. Previously alleged that Hamas is operating underground command centers beneath Al-Shifa itself. Los eufemismos que prevalecen en el discurso de eso que se da en llamar opinión pública occidental son verdaderamente insostenibles y vergonzosos. Los que no evacúan o porque no quieren o porque no pueden son los que muchas veces terminan convirtiéndose en las víctimas de este ataque, pero por decisión de Hamas, no por decisión de Israel. Esta no es una guerra contra Hamas, esto es mucho más grande. Esta es una guerra, es un genocidio contra la población civil palestina. Si el hospital es atacado, ¿qué lugares seguros nos quedan? ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde hay un lugar seguro? El objetivo es vaciar Palestina de palestinos. Ese ha sido siempre el motor único del régimen israelí. Hablaremos sobre esto y la persecución a quienes se solidarizan con los palestinos con nuestro invitado del día. El Frasco, un motor a prueba de fake news. Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. A raíz de los incesantes bombardeos israelíes sobre civiles en Gaza que destruyeron gran parte de la infraestructura y principalmente viviendas, muchos palestinos tuvieron que buscar refugio. Al-Shifa, el principal hospital de la ciudad de Gaza, se ha convertido en un refugio gigante para personas cuyas casas han sido bombardeadas o que temen que lo sean. Can you imagine that this is not a market, this is not a street, this is a hospital? People are living here inside the buildings and in corridors and the patients' rooms. Hospitales convertidos en campos de refugiados para resguardarse de las bombas tiene lógica teniendo en cuenta lo que el Convenio de Ginebra, aprobado en 1949, establece en su artículo número 18. En ninguna circunstancia podrán ser objeto de ataques los hospitales civiles organizados para prestar asistencia a los heridos, a los enfermos, a los inválidos y a las parturientas. Deberán ser siempre respetados y protegidos por las partes en conflicto. Pero evidentemente ese convenio tiene validez cuando se trata del resto del mundo. Parece que quienes están detrás del régimen israelí no tienen tiempo para leer esas cosas. Bombardearon el patio del hospital Al-Shifa con muchos proyectiles alrededor. El momento en que una serie de explosiones sacudieron los alrededores del hospital indonesio en Gaza. Guerra abierta contra los hospitales gazatíes. Durante las últimas horas, varias infraestructuras sanitarias de la Franja de Gaza fueron atacadas por el ejército israelí. O sea que aquellos palestinos cuyos hogares fueron destruidos o que huyeron para evitar morir en un bombardeo israelí tampoco están a salvo en los hospitales. ¿No es terrorismo eso? Now we are in danger even inside Shifa Hospital. No one is safe here. We are all afraid. La situación en el hospital Al-Shifa, uno de los más grandes de Gaza, es cada vez más grave. ¿Recuerdan al ministro de Defensa israelí llamando animales humanos a los gazatíes? Bueno, vean esto. Así están 37 bebés prematuros recién nacidos en el hospital de Al-Shifa, sacados de sus incubadoras por falta de energía y envueltos en mantas para evitar la hipotermia. Mientras tanto, la situación en el hospital Al-Quds también es crítica. ¿Cómo realizan los médicos las operaciones en los hospitales de Gaza durante los cortes de energía? Los principales departamentos de este hospital ya se encuentran cerrados por falta de combustible. De hecho, la Medialuna Roja Palestina anunció que el hospital Al-Quds dejó de funcionar por falta de energía eléctrica debido al bloqueo israelí, una situación de colapso que ya es generalizada.
El 60% de los hospitales de Gaza no funcionan debido a la falta de energía, combustible y los ataques israelíes. Otros están a punto de cerrar. ¿Recuerdan cuando representantes israelíes decían que no atacaban hospitales ni civiles? Bueno, ahora que se les ha caído la careta y se denuncia que bombardearon 8 nosocomios en 3 días, la nueva estrategia es intentar justificarlo. Los hospitales, objeto de los ataques de Israel al alegar que albergan a miembros de Hamas. Israel dice que el hospital Al-Shifa oculta los centros de comando subterráneos de Hamas. Bueno, esto fue categóricamente desmentido por un médico noruego que ha trabajado allí durante 16 años. If there is a command center, show us. You have pictures and X-ray films of all Gaza, all the tunnels, everything. So why is it that these 16 years of threats that Shifa is a command center has not been given any evidence at all that it de facto is now? If it was a military command center, I would not work there because I obey to the Geneva Convention. Bueno, desmontado este nuevo engaño que se suma a los tantos otros desde el 7 de octubre e incluso antes, lo siguiente fue recurrir a una prueba que rechazarían en un colegio primario por inverosímil. Un pozo. Vean. Ahí lo ves claramente. Es el acceso a uno de los túneles. Por esos túneles entran y salen los terroristas de Hamas. Es decir, en el propio predio del hospital. Y ahí ves el ingreso a el túnel. Bueno, debajo de ese túnel, ahí adentro, hay toda una sala de operaciones y eso está conectado con toda la red de subterráneos. Y toda esa deducción con solo un pozo que está a la vista de todo el mundo y de cualquier satélite. No parece muy estratégico, ¿no? Bueno, el medio de comunicación ECAT Fax hizo una investigación detallada y llegó hasta los planos originales del hospital. Vean. Nuestra investigación de los planos arquitectónicos del hospital reveló que las aberturas eran parte del diseño original. Las 2 aberturas, una de las cuales Israel afirmó que era parte de un túnel de Hamas, en realidad estaban integradas en la infraestructura del hospital y selladas con concreto, teniendo un sorprendente parecido con un tanque subterráneo. El sitio web ASPR Tracy del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos revelaron que los hospitales pueden construir tanques subterráneos para diversos fines, como el almacenamiento de agua. Bueno, pero evidentemente no importa. Desde el lado israelí, ¿saben quiénes pidieron bombardear ese hospital? ¿Oficiales del ejército? ¿Ministros de Netanyahu? ¿Soldados? No. La respuesta quizás los sorprenda. Grupo de médicos israelíes pide bombardear el hospital Al-Shifa en Gaza. La contestación de los médicos del hospital llegó de inmediato, no para recordarles que sean más humanos, sino simplemente para refrescar aquello que básicamente hacen los médicos: salvar vidas. Nosotros, como médicos, somos embajadores de la paz, salvamos vidas. Los médicos israelíes que firmaron una carta promoviendo el bombardeo de hospitales con pacientes dentro han cometido una traición a su noble profesión y son responsables de estos crímenes. Si el hospital es atacado, ¿qué lugares seguros nos quedan? ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde hay un lugar seguro? Así, miles de palestinos fueron forzados a desplazarse en busca de un lugar seguro, donde está visto que ya no hay lugares seguros. Una madre palestina camina durante 5 horas mientras tira de sus hijos con la esperanza de encontrar refugio del intenso bombardeo israelí contra el norte de la Franja de Gaza. Miles de personas se desplazan forzosamente del norte al sur de la Franja de Gaza. No es una elección, es un desplazamiento forzoso en busca de una supervivencia no garantizada. El sur también es bombardeado por el ejército israelí. No hay agua, no hay comida. Imágenes que lamentablemente recuerdan a la Nakba, la catástrofe sufrida por los palestinos en 1948. Y es que estamos ante otra nueva Nakba reconocida orgullosamente por autoridades del régimen sionista. A confesión de parte... Ahora actualmente estamos avanzando con una Nakba de Gaza. En primer lugar, esta es la Nakba de Gaza. Una catástrofe en la que las principales víctimas son los niños. Veamos esto. Si tomáramos todos los conflictos recientes de 14 años hasta aquí, en Irak, Ucrania, Yemen, Afganistán y Siria, todos ellos juntos darían un promedio de casi 8 niños asesinados por día. Ahora, ¿saben cuánto es el promedio de niños asesinados por el régimen israelí en Gaza desde el 7 de octubre? ¿10, 20, 40? No.
Más de 130 niños están siendo asesinados cada día en Gaza por las bombas israelíes. Israel ha asesinado a más de 10.000 palestinos en un mes, más que la suma total de muertos en la guerra de Ucrania en 20 meses, según la ONU. Occidente es cómplice de lo que hace Israel, este genocidio, estos crímenes de lesa humanidad contra los palestinos. Y según los estándares de algunas flores de ese jardín llamado Europa, la muerte de un niño palestino no es igual a la muerte de un niño israelí. Esto dijo una asesora parlamentaria en Francia. Le crime contre l'humanité, le crime de guerre, c'est pas une question de degré, c'est une question de nature. Autrement dit, une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Là, ce qui est horrible, c'est d'imaginer ces enfants qui avaient 8, 9, 10 ans, ces femmes, qui sont partis en emportant comme dernière image une image d'inhumanité, d'atrocité et de mépris de ceux qu'ils sont. ¿Entiendo correctamente? ¿Esta mujer justifica la muerte y el asesinato de palestinos como un acto de humanidad? Escuchar a Selim Pina es casi como si los niños palestinos necesitaran agradecer a las fuerzas israelíes por matarlos. Pero si usted cree que esta justificación para la masacre de miles de niños y miles de civiles palestinos fue excepcional, vean esta otra declaración también en la televisión francesa. Les Israéliens n'ont pas le choix. S'ils veulent détruire militairement le Hamas, ils sont obligés de tuer des civils parce que malheureusement le Hamas se sert d'eux comme d'un bouclier humain. ¿Escudo humano? Bueno, vean este video de Cisjordania que se difundió pocas horas después de esas afirmaciones. Soldados de ocupación israelíes utilizan a un detenido palestino como escudo humano durante los enfrentamientos en el campo de refugiados de Al-Arub en la Cisjordania ocupada. Y de los creadores de Hamas utiliza a civiles como escudos humanos, llega esta nueva denuncia, en este caso de un portavoz de Netanyahu. Los palestinos están engañando a los medios internacionales y a la opinión pública. No caiga en eso. Vean ustedes mismos cómo fingen heridas y evacúan a civiles heridos, todo ello delante de las cámaras. Palihud vuelve a ser arrestado. El portavoz del primer ministro israelí ante el mundo árabe acusa a los palestinos de elaborar montajes sobre los heridos y muertos utilizando unas imágenes antiguas del rodaje de una película libanesa. Israel sigue mintiendo desesperadamente para intentar tapar su genocidio. Un genocidio que por ahora no genera consecuencias en un régimen que sigue actuando con impunidad. Pero solo por ahora. ¿Será por eso que el embajador de Netanyahu en Chile trata de avalar la masacre? La muerte de civiles es trágica, pero no necesariamente una violación del derecho internacional. Esta no es una guerra contra Hamas, esto es mucho más grande. Esta es una guerra, es un genocidio contra la población civil palestina. Y justamente sobre el genocidio que está padeciendo el pueblo palestino, veamos lo siguiente y luego hablamos con nuestro invitado del día. Todo genocidio empieza por la deshumanización del otro. El pueblo judío lo conoce muy bien esto, ¿no? De su historia triste. Y es impresionante la manera en la que se deshumaniza al otro, pero digamos, lo que yo quiero hacer notar es que al deshumanizar al otro, aquel que lo hace también se deshumaniza. Ahora el genocidio ya está completamente desatado, pero no quiere decir que no haya venido ocurriendo de una manera, digamos, a un ritmo diferente, pero ahora está desatado y es algo verdaderamente atroz. A mí como judía me da mucha vergüenza que esto esté ocurriendo. Bueno, muy bien, y para nosotros es un gusto tener aquí hoy en el estudio a Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo de Argentina por la Izquierda Socialista. Juan Carlos, es un gusto tenerte aquí en el programa. Agradecido en nombre de Izquierda Socialista y de nuestra organización internacional, la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadoras, Cuarta Internacional, por la invitación. Juan Carlos, bueno, allí veíamos, ¿no? Lo que se denuncia, lo que está ocurriendo allí en Gaza. Se habla de genocidio, ¿no? ¿Crees que de alguna forma lo que está sucediendo ahora muestra o termina de mostrar el rostro de lo que es el sionismo? Y lo están viendo millones en el mundo. Y no solo que lo están viendo, sino que hay millones, miles y miles en el mundo que se están movilizando en contra. Es un nuevo capítulo, tal vez uno de los más criminales del Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino.
son barbaridades atroces. Estamos hablando del siglo XXI, un Estado sionista de Israel que dice la democracia de Medio Oriente, ¿no? Las cifras ya, hablar de cifras es un dolor, es una indignación. Y la verdad que viste que en la vida vos tenés momentos de cierta alegría, pero te la opaca a los 10 segundos solamente ver lo que está ocurriendo, porque las cifras son escalofriantes. Al día de hoy ya son 12.000 asesinados, no son muertos, asesinados. 3.000 desaparecidos. Esto de los titulares de que se trata de un cementerio de niñas, niños, mujeres, ancianos, bombardeos a hospitales, a centros de refugiados, ambulancias. Es una nueva Nakba, ¿no? Es decir, recordar, ¿por qué digo un nuevo capítulo, uno de los más atroces del Estado sionista? Porque efectivamente hace 75 años que el pueblo palestino viene sufriendo esta ocupación. Ese es el origen del Estado sionista de Israel. Un origen de ocupación, de exterminación. Son muy ilustrativos los mapas anteriores al 48 y posteriores, ¿no es cierto? Ocupar, desplazar al 80% del pueblo originario para hacer una ocupación con esta mentira de, bueno, uno puede investigar un poquito más, ¿no? Supuestamente un pueblo judío sin tierra para tierra sin pueblo, o sea, una barbaridad. A tal punto que Israel no tiene constitución nacional. ¿Y por qué no tiene constitución nacional como todos los estados burgueses, parlamentarios? Porque ¿cómo haces para poner en una constitución nacional decir acá se funda el Estado de Israel? ¿Bajo qué? ¿Bajo la limpieza étnica? ¿Bajo la ocupación de territorios? Bueno, esto es una barbaridad. Estamos hablando de un ejército como es el ejército sionista, preparado de manera sofisticada con el apoyo de Estados Unidos. Por eso el origen de cada hecho, la naturaleza es muy importante, porque eso es un enclave artificial que funciona como portaaviones del imperialismo norteamericano en esa región. Entonces la indignación de que cuando vos criticás esto, sos tildado de antisemita, de nazi. Imagínate la tergiversación, ¿no? Y en buena hora que, bueno, hay intelectuales judíos, periodistas que se juegan la vida para decir no, eso es mentira, y en todas las partes del mundo. Y por eso los judíos antisionistas que se movilizan, los videos en Estados Unidos diciendo no, no, no. Entonces, bueno, es un capítulo de horror. 1,5 millones de desplazados. Gaza, ya decir que Gaza era la mayor cárcel a cielo abierto, sitiada por mar, por tierra, por aire, privada de lo mínimo indispensable. Si eso no es un campo de concentración en el siglo XXI, con una política nazi, de ultraderechista, de un repugnante de Netanyahu, que basta ver las imágenes, los comentarios, cuando le preguntan cómo va la invasión, porque ya agreguémosle una invasión de tanques. Y él dijo, está espectacular la invasión, es un hecho bello, creo que dijo. No puede ser un criminal de esas características, apoyado por el imperialismo norteamericano, la Unión Europea, los gobiernos burgueses. Y en Argentina es una cosa tremenda. Cuando levantamos la voz por la causa palestina, cuando fui diputado, en el 2017, como parte de las bancas rotativas del Frente de Izquierda, en nombre de Izquierda Socialista, cuando vino Netanyahu a nuestro país, y vos recién recordabas, intercambiamos, nombrado como huésped de honor, creo que fue, ¿no? Ciudadano ilustre, perdón. Ciudadano ilustre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pusimos una declaración, la única declaración que hay en el Parlamento condenando a Netanyahu fue de nuestra banca, por tan importante tener bancas de izquierda, aunque sea para en esos estrados, no porque sea lo más importante, pero una voz disonante,
De 257 diputadas y diputados, 1. Y en las marchas y en las movilizaciones. Y en el 2021, por eso digo los capítulos horroríficos, genocidas, criminales del Estado sionista de Israel, que se siguen dando. En ese momento habían publicado el nombre de las niñas y niños asesinados en ese momento y nos tomamos los escasos 5 minutos que nos dan siempre para mencionarlos. Y ahí decíamos el Estado sionista de Israel, criminal, genocida. Y por supuesto decíamos no va a haber paz en ese lugar si no hay una Palestina única en los territorios históricos, democrática, laica, no racista. Hicieron un juicio, la DAIA y la embajada sionista de acá, los periodistas pagados a sueldo, diciendo que éramos antisemitas y nazis. Ahora, si vos criticás el genocidio, tenés que ir a la cárcel porque te hacen denuncias penales, ¿no? Cualquier crítica al Estado sionista vas preso. Hoy hay un defensor, un activista del defensor de la causa palestina, Cristian Díaz, preso en Marcos Paz, lleva varios meses. Es una barbaridad. Pero a nivel mundial se habían enterado que había un diputado que había alzado la voz condenando los bombardeos de Israel y en defensa del pueblo palestino. Y empezaron a llegar un montón de Noam Chomsky, expresidentes latinoamericanos, todos los dirigentes de palestinos en la diáspora, algunos diputadas y diputados de Turquía y de otros países. Impresionante. Y es la misma solidaridad que genera esa causa palestina en todo el mundo con movilizaciones y demás. Y ojalá para en esto haya un nuevo Vietnam contra el sionismo. Porque a pesar de estos hechos salvajes, la crisis de dominación del sionismo y de Estados Unidos es muy importante. No pueden sostener más en un siglo XXI, lo volvemos a repetir, una política de limpieza étnica. Es una barbaridad. Ahora, bajo ningún punto de vista vamos a aceptar que se trate en esta contienda, en esta guerra, democracia contra terrorismo. Una falacia espantosa. Es el opresor contra el oprimido. Y decir claramente cómo ayudar a esta tergiversación del sionismo para decir tenemos que estar del lado del oprimido para derrotar al opresor. Ahora es una cosa impresionante porque no por nosotros, la causa palestina es tan grande en el mundo que ahí decíamos al pueblo palestino no lo van a doblegar y a nosotros no nos van a hacer callar. Nosotros estamos acompañando la consigna en las marchas, en las movilizaciones. El gobierno de Argentina tiene que romper relaciones diplomáticas, comerciales, culturales de todo tipo con el Estado sionista. Sería el mínimo gesto, ¿no es cierto?, en defensa de la causa palestina. De manera que esa pelea de fondo, que hoy tiene una coyuntura de decir alto a los bombardeos criminales del sionismo, tenga esa causa justa como bandera. Esa bandera por ahí la seguimos manteniendo nosotros, la hacemos valer en todo momento y lugar que lo podamos expresar. Pero bueno, ahora lo que nos aúna es la mayor unidad en la diversidad, más allá de lo que opinemos como salida de fondo, para poder terminar con esta barbaridad. Entonces, bueno, lo vamos a hacer en Argentina, lo vamos a hacer en todos los países que podamos y ojalá lo podamos lograr. No hay nadie que nos diga que no lo podamos lograr. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí. A vos, Mariano, y felicitaciones, la colaboración a todos los trabajadores del canal. Muchas gracias. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotuit, una frase del pasado que, por supuesto, resume un poco todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean. Cada pueblo se defiende de la agresión a su modo. El único responsable es el que ataca. Manuel Ugarte. Ante el continuo asesinato de miles de niños, mujeres y ancianos palestinos, la llamada comunidad internacional no solo no actúa, sino que muchos de sus gobernantes entregan armamento al régimen que está perpetrando este genocidio. ¿Cuántos niños son suficientes? ¿Cuántos hospitales sin funcionar? ¿Cuánta sangre es suficiente?
Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. Occidente es cómplice de lo que hace Israel